semana en la que ingresamos a sus hogares para hablar de salud, educarnos e informarnos sobre las herramientas que tenemos a nuestro alcance y que nos permiten utilizar de mejor manera los servicios que los diferentes centros de salud nos brindan. Comenzamos hablando sobre obesidad, sobrepeso y cirugía bariátrica, y lo hacemos con nuestro asesor, el doctor Gustavo Rodríguez, profesor titular grado 5 de Clínica Quirúrgica del Hospital Maciel. La obesidad y el sobrepeso son dos problemas de salud muy importantes que tiene el Uruguay. Ya desde hace más de 20 años ha sido demostrado por estudios nacionales que este es un problema que aqueja a un número muy importante de personas en el Uruguay. En los últimos años este problema se ha incrementado y pasamos a estar en los lugares más altos del ranking de obesidad en América Latina, junto a otros países como Brasil y como Chile. ¿Por qué constituye un problema de la salud pública? Porque la obesidad forma parte de las enfermedades crónicas no transmisibles y se asocian a otras enfermedades como la diabetes, fundamentalmente la diabetes de tipo 2, la hipertensión arterial, los trastornos en el metabolismo de los lípidos, con aumento de, por ejemplo, del colesterol. Todo eso está asociado a un mayor riesgo de enfermedad cardiovascular, de enfermedad cerebrovascular. Son pacientes que tienen un riesgo mayor de desarrollar cardiopatía isquémica, o sea, enfermedades que obstruyen las arterias del corazón. La obesidad se asocia también con una mayor incidencia de algunos tipos de cáncer, como por ejemplo el cáncer de colon. Está demostrado que el paciente obeso, y en particular el obeso mórbido, cuando ya la obesidad es una enfermedad, que son aquellos pacientes donde la obesidad y el sobrepeso es severo y el índice de masa corporal está por encima de 40, estos pacientes viven menos que la población no obesa, y eso se ha calculado, y viven entre 10 y 15 años menos en promedio que la población no obesa. Y además existe también una pérdida importante de lo que es la calidad de vida en este grupo de pacientes. Cabe destacar que la obesidad, y en particular la obesidad mórbida, es una enfermedad crónica no transmisible, que tiene un componente genético, pero que además tiene un componente ambiental muy importante y que tiene que ver con los hábitos individuales y con el tipo de alimentación que se difunde y se promueve y se publicita tanto, sobre todo a nivel de los medios. Y es por eso que también el Uruguay tiene este problema de obesidad y sobrepeso instalado en la población infantil y en los niños, lo que nos va a llevar en corto tiempo a que cuando sean adultos también este problema pase a engrosar las cifras de obesidad, de sobrepeso y de obesidad mórbida en el Uruguay. Ahora bien, ¿cuáles son las herramientas de tratamiento de los pacientes que tienen una obesidad mórbida, o sea, una obesidad que ya es una enfermedad con índice de masa superior a 40? Ahí la herramienta terapéutica fundamental es la cirugía, y es lo que se denomina la cirugía bariátrica o la cirugía de la obesidad, que consiste en procedimientos quirúrgicos que actúan sobre el aparato digestivo, que provocan modificaciones del punto de vista anatómico y funcional que llevan a un descenso de peso marcado, y ese descenso de peso a su vez está asociado con la corrección de esas comorbilidades como la hipertensión, la diabetes y la dislipidemia. En el Hospital Maciel, desde hace varios años, funciona un programa de obesidad, cirugía bariátrica y metabólica,
Este programa está constituido por un equipo multidisciplinario que está integrado por cirujanos de ambas cátedras de la Facultad de Medicina, por internistas también pertenecientes a una de las cátedras de la facultad que funciona en el hospital, por nutricionistas que se han especializado a lo largo de los años en el tema de la obesidad mórbida, por un equipo de psiquiatría que hace el apoyo y la evaluación grupal de estos pacientes. O sea, todo este grupo multidisciplinario es el que se requiere para el enfoque global de esta enfermedad. En el Hospital Maciel, este equipo multidisciplinario atiende a cientos de pacientes al año, de los cuales 80 aproximadamente van a ser operados. Y se ofrecen en el hospital fundamentalmente dos procedimientos que son, uno es el conocido como la manga gástrica y el otro es el que se conoce como bypass gástrico. ¿Cómo llega un paciente obeso mórbido a la cirugía? Llega a través de un estricto proceso de selección que realiza el equipo multidisciplinario que funciona acá en el Hospital Maciel y que determina si reúne las condiciones necesarias para llegar a la cirugía, teniendo en consideración que lo más importante es el cambio conductual y el entender cuál es la gravedad del problema y que existe un compromiso a asumir por parte del paciente y la familia y que solamente la voluntad y el tratamiento realizado por los médicos no alcanza para resolver un problema tan complejo como el de la obesidad. El doctor Jorge Delgado Dibiase responde a las consultas que ustedes nos han hecho llegar en lo que se refiere a los síntomas que debemos tener en cuenta para saber si estamos ante un caso de consumo de marihuana. Lo primero que vamos a encontrar es un cambio en el humor. Las personas se muestran muy risueñas, se ríen por cualquier cosa que antes no lo hacían. Vamos a darnos cuenta de que la persona come constantemente, que necesita cosas con azúcar, tiene sed, se les seca la boca. Vamos a ver si tienen algún problema antes, por ejemplo, la gente que tiene asma o problemas respiratorios o alérgicos, que empiezan a respirar y a estar bien, porque al principio, en el consumo agudo, la marihuana facilita la respiración, pero después la complica, es solamente en la parte aguda. También nos vamos a dar cuenta de que las personas están teniendo un cambio de carácter, se ponen más irritables, duermen más al principio y dejan de tener deseos de trabajar, deseos de hacer cosas, deseos de estudiar. Comienzan a perder la memoria, uno le dice cosas y al otro día se las pregunta y le discute, dice, eso no me lo dijiste, eso yo no lo escuché. Ni que hablar con los estudiantes. La marihuana hace que perdamos la memoria de corto plazo. Y eso tenemos que tener muchísimo cuidado con los adolescentes y los estudiantes. No precisamos ser policías, ni ser políticos, ni ser médicos para pasar por un liceo y ver a los chicos fumando marihuana y compartiendo un porro entre 2 o 3. Esto va a hacer que el nivel de la educación siga bajando y sigamos teniendo problemas con los chicos para que pasen de año. Además de todos estos males, tenemos que prever que va a haber una baja de la presión arterial, la persona va a estar con taquicardia, se va a sentir palpitaciones en el corazón y entonces a todo esto le tenemos que sumar que baja la inmunidad, es decir, inhibe el aparato inmunitario, por lo cual la persona va a comenzar a tener alergias, resfriados, gripes, infecciones, mucho más seguido que antes. A grandes rasgos, esas son las cosas que debemos cuidar.
Fomentando la prevención y para responder a sus consultas, nos trasladamos al Centro Serín. Allí conversamos con el doctor Juan Rodríguez Bussi sobre endometriosis, una enfermedad que afecta intensamente la fertilidad. El endometrio es la capa más interna del útero y que cumple una función muy importante, fundamentalmente porque alberga el embrión. En algunas pacientes, ese endometrio que lo consideramos como maravilloso, se vuelve contra la paciente con un carácter tumoral y provoca una enfermedad que se llama endometriosis. La endometriosis afecta fundamentalmente el endometrio, las trompas, pero fundamentalmente la calidad de los óvulos. ¿Cuál es el origen de la endometriosis? Bueno, no se sabe, es discutido, pero lo que sí se sabe que tiene una afectación originaria en las conductas y sobre todo en las conductas en el momento de la niñez y en la adolescencia joven. Cuando nosotros entrevistamos a una paciente con endometriosis, vamos a ver fundamentalmente si ha tenido alteraciones, y le ponemos ejemplos, como abusos, muertes, separaciones. Y el 90% de esas pacientes en algún momento han tenido alguna de esas vivencias. ¿Por qué es importante eso? Porque repercute en la fertilidad, no hay un tratamiento adecuado, efectivo, el embarazo es el tratamiento efectivo y por lo cual nosotros en nuestra terapia, es una terapia médica por un lado y una terapia psicológica, fundamentalmente mejorando la conducta de la paciente. La conducta de la paciente se ve afectada en muchos aspectos, en su vida, son pacientes que son exclusivamente obsesivas en su vida y en la pareja, fundamentalmente en la sexualidad. Por lo cual, digamos, esta terapia se vuelve médica por un lado, intentar el embarazo, disminuir el dolor que afecta a estas pacientes y por otro lado, el mejor confort psicológico y sexual de ella. Esto es la parte psicológica que a mí me importa mucho y creo que nosotros tendríamos que hablar mucho más de esta enfermedad. Esta enfermedad, digamos, se ve prácticamente en el 40% de las parejas que consultan en fertilidad y fundamentalmente altera la conducta de pareja, que es lo más importante. Eso nos hace dar cuenta que al formarnos biológicamente como padres, también nos tenemos que formar como psicológicamente en un estado de salud normal. De este tema hablaremos más adelante o de otros temas en otras instancias que vamos a tener con este programa tan bueno que es Hablemos de Salud. Muchas gracias. Buenos días a todos, un gusto estar nuevamente junto a todos ustedes. En esta oportunidad queríamos informarles que ya se ha completado el cambio de autoridades del Colegio Médico del Uruguay. Como ustedes saben, una estructura muy importante dentro de la articulación del Sistema Nacional Integrado de Salud, muy útil tanto para los integrantes de los equipos asistenciales como para la población toda. Ya se eligieron los 9 consejeros nacionales del Colegio Médico del Uruguay y sus autoridades, dentro de la cual tengo el honor de presidir. Actualmente estamos completando el cambio de autoridades de las regionales y ya han asumido todos los consejeros regionales de las 5 regionales del Colegio Médico del Uruguay. Por lo tanto, ya está todo el equipo conformado para comenzar a trabajar y poder generar utilidad y devolver, ya sea a los médicos y a la población toda, muchas de las actividades que el colegio puede hacer. Invitamos a toda la población a que se informe sobre el Colegio Médico del Uruguay en su página web www.colegiomedico.org.uy, dado que
esta estructura es muy útil también como garante de condiciones laborales y asistenciales para la población toda. De ahí que consideramos que el Colegio Médico del Uruguay va a poder vehiculizar un camino de mayor unión y entendimiento entre lo que vendría a ser el sistema de salud y los usuarios todos, o entre el médico y el usuario. Así que, como les dije, quedamos a las órdenes para consultas e invitarlos a que se informen sobre el Colegio Médico del Uruguay y el Código de Ética Médica, dado que sin ningún tipo de duda generará beneficio a la población toda. Muchas gracias. Y en el marco de la jornada de salud auditiva realizada días pasados en el Hospital Pereira Rosell, conversamos con la doctora Patricia Faletti, quien llegó a nuestro país para participar de esta actividad. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Un placer estar acá con ustedes. La razón que estamos acá en Montevideo es para promover todo lo que es la salud auditiva en base a una resolución de la Organización Mundial de la Salud, que si bien se firmó el año pasado por todos los países miembros, este año, hace unos poquitos meses, salió un nuevo llamado a todas las organizaciones profesionales, organizaciones no gubernamentales, como para hacer esta promoción. ¿Por qué es importante la salud auditiva? Porque en estos momentos hay 466 millones de personas en el mundo que tienen una pérdida de audición, de las cuales 5 millones pertenecen a América Latina. Tenemos que tener en cuenta que 6.000 niños de cada uno nacido tienen un problema de audición. Y por otra parte, se ha prolongado toda la vida, la edad. Entonces tenemos que cada 600 adultos sobre cada niño nacido también tiene un problema de audición. Cuando hablamos de adultos hablamos de personas por arriba de los 50 años. Entonces es súper importante que tomemos conciencia para ayudar y impulsar a los gobiernos como para que se haga una detección temprana lo antes posible para conseguir un buen equipamiento auditivo, lo necesario, desde el momento en que se diagnostica la enfermedad, sea cual sea el dispositivo. Y de esta manera entonces poder hacer una muy buena promoción, porque todo el mundo tiene posibilidad de desarrollar un muy buen lenguaje y con eso tener una muy buena calidad de vida. Si no damos ninguna solución, vamos a tener problemas que van a generar un costo, inclusive para los gobiernos, súper importantes, porque se calcula que el costo de salud es el 1 o 4% del Producto Bruto Interno de cada país. Esto estamos hablando de lo que es salud auditiva, no salud en general. Entonces son costos muy importantes, tienen un impacto muy importante. Si yo tengo una persona que no genera esos costos, porque la tengo lo que se llama sano, equipado, activo, niños diagnosticados tempranamente que permiten una escolaridad normal, que pueden acceder a distintos colegios, aprender varios idiomas. Con eso entonces, es decir, vamos a tener una realidad que va a cambiar América Latina. Como todos los países, Montevideo no escapa a la regla. La única diferencia es que muchos países tienen algunas legislaciones que por ahí no las cumplen. En Uruguay tenemos legislaciones limitadas, entonces tenemos que salir todos a tratar de promover y hacer que se reglamente una buena ley como para detectar a los niños desde el momento en que nacen. ¿Cuál es la edad de oro? La edad de oro son los 6 meses como para tenerlo equipado. Habiendo dicho esto, quisiera simplemente cerrar diciendo que todos los que están escuchando esta nota sean conscientes de lo importante que es poder escuchar bien y que todos clamen por sus derechos de manera tal que consigamos la mejor audición y más sana posible, aunque sea con una ayuda auditiva. Muchísimas gracias.
Lleva tu marca a otro nivel con la publicidad eficaz que te ofrece el video marketing para redes sociales, televisión y otros medios de difusión. Más info en estudiospanorama.com. El bruxismo es el hábito de apretar o rechinar los dientes. Es involuntario y muy frecuente. No es peligroso, pero si no se corrige puede causar lesiones permanentes en nuestros dientes. Sobre este tema nos habla nuestra asesora, la doctora Laura Sánchez. En este espacio que compartimos cada semana para educarnos acerca de odontología y todo lo referente a salud bucal, en esta oportunidad vamos a hablar de los dispositivos oclusales estabilizadores, o como antiguamente se llamaban placa mioneurorelajantes. Los utilizamos en pacientes bruxómanos, pacientes que tienen una patología de apretar sus piezas dentales, tanto sea con un movimiento de abrir y cerrar o presionar muy fuerte los dientes permanentemente, ocasionando mucho dolor a nivel muscular y a nivel articular. También tenemos que decir que es una patología que se maneja a través del sistema nervioso central, o sea que son actos inconscientes. Cuando el paciente se da cuenta que está con mucha presión en sus dientes, apretando fuertemente, ya generó un trauma a nivel oclusal, muscular y articular. Vamos a usar estos dispositivos que son una plaquita mioneurorelajante, como les decía que se llamaban antes, que se usan por las noches mientras el paciente descansa. También se utilizan durante el día cuando el paciente sabe que va a tener algún momento de tensión y que involuntariamente va a estar apretando sus dientes. Estos dispositivos van a cumplir básicamente dos funciones. Por un lado, van a reposicionar el maxilar en una posición correcta donde la articulación, los músculos y los contactos dentarios están en equilibrio. Quiere decir que ambos lados están en una función y posición correcta, que ningún músculo está más elongado que el otro y que las presiones son iguales para todo el sistema. ¿Cómo hace eso? Primero tiene que ser un dispositivo bien rígido, no un dispositivo que uno lo pueda doblar, porque si es un dispositivo blando, el maxilar va a morder y se va a ubicar en una posición patológica que no es la reubicación que estudia el profesional y reubica, como dijimos hoy, el maxilar en su correcta posición para poder ocluir, para poder morder correctamente. Y por un lado también van a hacer que los dientes, las piezas dentarias, no estén en un contacto excesivo y empiecen a generar desgastes. Por eso tenemos esas dos funciones básicas dentro de lo que son las placas mioneurorelajantes o los dispositivos estabilizadores oclusales. ¿Cuándo el paciente sabe que tiene que usar estos dispositivos? Primero, cuando uno va a los controles con su odontólogo, el odontólogo, el profesional, sabe cuando el paciente, por determinadas características y facetas de desgastes en los dientes, está atravesando por un bruxismo, o sea, por esa patología que habíamos mencionado anteriormente. Y el paciente también se lo puede ver por esa tensión muscular que se da generalmente en las primeras horas de la mañana o porque visualmente observa determinados desgastes dentarios, también observa retracciones gingivales que le dan mucha sensibilidad. Todos esos datos nos sirven para saber que podemos estar en presencia de un bruxismo. El tipo de bruxismo lo va a determinar el profesional y el tipo de placa para usar también. Lo fundamental es saber que tenemos una solución, que es un tratamiento paliativo, que el paciente va a mejorar muchísimo su descanso y se va a despertar también más confortable al no tener esa sensación de dolor muscular. Entonces, mi recomendación es que si el paciente observa los síntomas que acabamos de mencionar, inmediatamente consulte a su profesional. Él le va a hacer una historia clínica y va a determinar si estamos ante una patología de bruxismo o no y cuál es la terapéutica correspondiente. En caso de usar
un dispositivo, este tiene que ser rígido para realmente cumplir la función de reposicionar el maxilar en una posición de equilibrio y descanso. Si ponemos algo blando en boca, lo único que vamos a hacer es interponer algo plástico entre los dientes para que no se desgasten, pero no estamos cumpliendo la función mioneurorelajante y reposicionadora que tienen que tener estos dispositivos oclusales de estabilización. Con esto nos despedimos por el día de hoy y nos reencontramos la próxima semana. Se viene el verano y son muchas las consultas que hemos recibido en cuanto a los tratamientos quirúrgicos y remodelación corporal. Por esa razón, conversamos con nuestra asesora en cirugía plástica, estética y reparadora, la doctora Gabriela Novello, quien se refiere en el día de hoy a lipoaspiración. Cuando hablamos de lipoaspiración, estamos hablando de una técnica quirúrgica que está destinada a la extracción de tejido adiposo, o sea, la eliminación del tejido adiposo. Es una técnica que se basa en la remodelación del contorno abdominal. Es una técnica que se realiza mediante mínimos abordajes a nivel de la piel y con la consiguiente utilización de cánulas, con lo cual se va a realizar la aspiración del tejido adiposo. Entonces, en primer lugar, las indicaciones de lipoaspiración es aquel paciente que presenta lipodistrofia localizada, y cuando hablamos de lipodistrofia es el exceso de tejido adiposo en un área determinada con el objetivo de eliminar ese tejido adiposo. Cuando hablamos de contraindicaciones para la lipoaspiración, estamos hablando de un paciente que tiene un aumento de peso, o sea, una obesidad o en sobrepeso, dado que la lipoaspiración no tiene como objetivo adelgazar, sino que de remodelar. Así que en primer lugar, si el paciente presenta una obesidad, es cuando el índice de masa corporal es mayor de 30, lo primero que está indicado es que siga un plan nutricional con nutricionista y de ejercicios, para luego realizarse el tratamiento. Este tejido adiposo que se llama lipodistrofia habitualmente es refractario al tratamiento dietético, es lo que queda luego del adelgazamiento, y es diferente si en el hombre y la mujer. Habitualmente el hombre acumula más tejido adiposo a nivel del abdomen, a nivel de flancos, mientras que en la mujer fundamentalmente es a nivel de las caderas, en la región trocantérica, lo que se llama el pantalón de montar, en los muslos y también en el abdomen. Sí, hay diferentes técnicas que va a estar determinada en primer lugar según la zona localizada y también según lo que cuente la institución. Está lo que es la manual, que es mediante jeringas. La lipoaspiración manual está indicada fundamentalmente a zonas pequeñas, es poco traumática, por ejemplo la lipoaspiración de papada, que se requieren eliminar escaso tejido adiposo. Después está la tradicional, la que hacemos habitualmente, que se tiene que hacer en bloque quirúrgico. Habitualmente se hace bajo anestesia general, en condiciones de asepsia. Esto es fundamental. La lipoaspiración se tiene que hacer en bloque quirúrgico. Es una cirugía. Se realiza mediante mínimos abordajes en la piel de 1 o 2 centímetros, la utilización de cánulas, y esas cánulas están conectadas a una aspiración central, y mediante esa presión negativa que se logra aspirar el tejido adiposo. Otra técnica que hay también es mediante un motor, se llama lipoaspiración asistida, se utiliza un motor que genera diferentes movimientos en una cánula, y eso favorece la eliminación del tejido adiposo. También está la lipoaspiración ultrasónica, o mediante la utilización de ultrasonido, que lo que hace es, en primer lugar, se realiza ultrasonido en la zona. El ultrasonido lo que hace es emitir ondas que hace que el adipocito, o sea, que la célula sea más frágil, ¿sí? Que la membrana de la célula sea más frágil. Y de esta forma luego se realiza la lipoaspiración tradicional y se logra eliminar más tejido adiposo de forma más fácil. Respondiendo a múltiples preguntas que hemos obtenido acerca del tratamiento de apiterapia, les puedo contar que es un tratamiento muy accesible para todas las personas de cualquier edad, jóvenes, niños, adultos, y además, muy importante, es que sepan que aunque sean alérgicos a cualquier cosa o incluso al veneno de la abeja, se puede hacer igual el tratamiento, siempre, por supuesto, supervisado por el médico, controlando después de un test cómo evoluciona el tratamiento. Además, no tiene contraindicaciones. Tengo muchas consultas a veces sobre la diabetes. Hay pacientes diabéticos
que tengo muchos pacientes diabéticos que no hay ningún inconveniente en que puedan hacer este tipo de tratamiento. Y recordarles que aunque vivan lejos, en otro departamento, se pueden realizar los tratamientos perfectamente, simplemente la primera vez una consulta para conocerlos y hacer el diagnóstico, y después tenemos la manera acá en el consultorio de poder seguir el tratamiento desde acá, aunque ustedes vivan en el interior. Y una vez más hemos llegado muy rápidamente al final de nuestro programa. Les recordamos que pueden visualizarnos en nuestra edición central los jueves a las 21 horas en A+B o los sábados a las 9 horas en Canal 10. Recuerde, su salud es lo más importante. Prevenir enfermedades es un compromiso de todos. Nosotros los esperamos aquí la próxima semana a través de la pantalla de su canal.